El sol es una fuente de energía gratuita e inagotable. A través de las placas fotovoltaicas podemos transformar la energía solar en eléctrica y utilizarla de manera cómoda en nuestra vida cotidiana. La energía solar fotovoltaica es una solución económica, fiable y respetuosa con el medio ambiente. Gracias a los nuevos planes y normativas de energías renovables propuestos por el Gobierno y las comunidades autónomas, estas instalaciones están en alza. Además, están generando numerosos puestos de empleo. Su coste de mantenimiento es mínimo y no suelen presentar averías. ¿Estás preparado para comenzar a trabajar con módulos fotovoltaicos? ¿Te has mirado la unidad del curso correspondiente a principios de la energía solar fotovoltaica? Es que como no te la hayas mirado, ya te puedes ir a casa, porque nos hace falta. Y además de eso, cuando has entrado, has visto cómo estaba la mesa, ¿no? Está todo limpio, ordenado y recogido, porque tienes que tener una cosa clara. Aquí te vamos a enseñar a trabajar de forma metódica. Mi objetivo y el tuyo tiene que ser el mismo, y en este caso va a ser que aprendas a medir la intensidad de cortocircuito y la tensión a circuito abierto de un panel fotovoltaico. Has visto que los hemos estudiado en la unidad, ¿no? Vamos a medir lo que es la intensidad de cortocircuito de un panel, que es la intensidad máxima que podemos obtener de ese panel. ¿Qué aparato vamos a usar? Pues vamos a usar un amperímetro y lo conectaremos entre los bornes del panel. Un amperímetro ya sabes que es un aparato que tiene una resistencia nula, entonces es como si provocáramos un cortocircuito entre los dos terminales del panel. El segundo parámetro que vamos a medir es el voltaje a circuito abierto. ¿En qué consiste? Pues en medir entre lo que son los bornes del panel con un voltímetro la tensión sin que saquemos ninguna corriente del panel, o sea que la corriente es nula. Vamos a medir estos dos parámetros eléctricos en un panel. Para ello necesitarás los siguientes elementos: un panel fotovoltaico, 4 focos para iluminar el panel, un tester o polímetro y un destornillador. Primero tienes que coger un panel e identificar dónde están los bornes de positivo y negativo. A continuación, ilumina el panel fotovoltaico con los 4 focos. No olvides que es importante que la iluminación sea lo más homogénea posible y que los focos estén situados perpendicularmente a la superficie del panel. Si te fijas, en cada pantalla nos aparece este símbolo. Es el símbolo de pausa, que nos permite parar la práctica para que asimiles lo que estamos haciendo o tomes tus notas, lo que quieras. El tercer paso es medir la corriente de cortocircuito de un panel. Vamos a ello. Utilizaremos el polímetro en modo amperímetro. Primero pondremos la ruleta del polímetro en la marca de amperios en corriente continua. Tendrás que ponerlo en la escala mayor, que suele ser 10 amperios. En este caso tendremos que situar el borne positivo del polímetro en la entrada de 10 amperios y el negativo en el común. Si en nuestro tester no tuviéramos lectura, es porque la intensidad que da nuestro panel es de menos de 10 amperios, algo normal en nuestro caso, por lo que tendríamos que girar la ruleta de nuestro amperímetro para que pudiera medir en otra escala más pequeña. Después tocaremos el positivo del amperímetro, que se identifica por su terminal rojo con el positivo del panel, y el común del amperímetro, que se reconoce por su terminal negro con el negativo del panel. Hemos de observar lo que indica el display y anotar el resultado. La medida que obtendremos estará expresada en amperios. La corriente de cortocircuito obtenida será mucho menor que la que señala en la placa de características el panel. Esta última se ha obtenido para una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. Al alumbrar con los focos, la irradiancia es bastante inferior a 1000 vatios por metro cuadrado. De ahí que la corriente de cortocircuito obtenida sea bastante menor a la medida en condiciones estándar. El cuarto paso es medir la tensión a circuito abierto del panel. Utilizaremos el polímetro en modo voltímetro. Para ello pondremos la ruleta para medir voltios en corriente continua, siempre en la escala más alta posible.
y el borne positivo del aparato en el terminal que indica voltios. Si en dicha escala no midiera nada, iríamos bajando poco a poco hasta que el polímetro realice una medida lo suficientemente exacta. Recuerda que debes comprobar que los bornes en el polímetro están también en la posición adecuada. Observa de nuevo lo que indica el display y anota el resultado. Ahora, la tensión obtenida será muy similar a la que indica la placa de características del panel y que ha sido medida en condiciones estándar, es decir, con una irradiación de 1000 vatios por metro cuadrado. La razón es que el voltaje, a diferencia de la corriente, apenas depende de la irradiación. El último paso consiste en repetir los pasos 3 y 4, pero iluminando con 3 focos. Apaga uno de los 4 focos que hemos estado utilizando para simular la energía solar. Así, de forma clara y sencilla, observaremos que al disminuir la intensidad radiante, la intensidad que produce la placa baja rápidamente. El voltaje, aunque también baja, lo hace de una forma menos pronunciada. Recuerda que una vez que hayas finalizado la práctica, debes dejar todos los materiales y herramientas que has utilizado en su lugar correspondiente. Si tienes alguna duda de dónde debes dejarlos, consulta a tu profesor de prácticas. Bueno, ya hemos terminado. Pues no ha sido difícil, ¿no? Yo me imagino que ahora si te doy un panel, pues me sabes medir la tensión a circuito abierto y la corriente de cortocircuito del panel. ¿Vale? De todas formas, en la parte posterior del panel siempre hay una placa de características y puedes ver estos parámetros. Si te fijas, la intensidad de cortocircuito y la tensión a circuito abierto que hemos medido son bastante diferentes de los valores que puedes ver en la placa de características del panel. ¿Esto por qué es así? Porque los fabricantes miden a 1000 vatios metro cuadrado de intensidad. Y este valor solo se puede conseguir en días soleados y en horas centrales del día. Finalmente, queremos hacer un pequeño inciso. Ten presente que para medir el voltaje y la intensidad de un panel fotovoltaico tienes que utilizar el polímetro de manera adecuada. Si se realiza la medición de forma incorrecta, es posible dañar el fusible del aparato con el que estamos trabajando, con lo que este podría ser ya inexacto y darnos valores que no se ajustan con precisión al real. Si sabes manejar el polímetro, esta práctica la tienes superada. Y además, recuerda que todo lo que hemos visto lo aplicarás en tu vida laboral. También es importante que, si hay algo que no entiendas, te pongas en contacto con nosotros o vuelvas a ver otra vez la práctica. Ánimo y hasta la próxima.